En los siguientes videos vamos a hablar un poco acerca de la virtualización de la CPU. Habíamos mencionado que cuando estamos hablando de este libro Operating Systems, Three Easy Pieces, lo que está buscando el autor es dividir el problema de estudiar sistemas operativos a través de la virtualización, de la concurrencia y de la persistencia. En este caso vamos a hablar de virtualización, pero desde el punto de vista de la CPU. CPU es la unidad de procesamiento computacional y es como el cerebro de un computador. Lo que vamos a tratar de resolver durante esta serie de videos es qué es un proceso, cuál es el estado de un proceso, qué es a lo que se conoce como conmutación de contextos, perdón, qué es conmutación de contextos, cuál es la diferencia que hay entre un programa y un proceso, cuál es la diferencia que hay entre un proceso y un hilo, y cuál es la diferencia entre mecanismo y política. Primero vamos a identificar entonces qué es un proceso. Un proceso se puede definir entonces como un flujo de ejecución en el contexto de un estado de un proceso. ¿Y qué es un flujo de aplicación? Pues bien, un flujo de aplicación se puede entender como un conjunto de instrucciones que se van ejecutando una detrás de otra. También lo podemos entender como un pedazo de código que está en ejecución y otras personas lo pueden entender como un hilo de ejecución que controla las instrucciones que se van ejecutando dentro de un programa. ¿Qué es el estado de un proceso? Pues el estado de un proceso es todo aquello que se ejecuta con el código y que puede afectar o verse afectado por algún factor externo. Cuando hablamos de algún factor externo es, por ejemplo, yo tengo corriendo un programa, digamos un procesador de palabras, y puede ser que en ese momento el procesador de palabras está corriendo y yo digito una tecla del teclado, y en ese momento el programa deja de hacer lo que está haciendo para atender la tecla que ha digitado el usuario. Cuando vemos eso, por ejemplo, si usted está editando su programa y le da control S, lo que trata de hacer el procesador de palabras es guardar lo que usted lleva hasta el momento en su procesador de palabras. Entonces, el estado del proceso ahí se puede ver afectado porque estaba corriendo y tuvo que atender la operación que llegó externa a él. ¿Dónde se guarda el estado de un proceso? Pues lo podemos ver en los registros. Hay registros de propósito general, hay registros de punto flotante, hay registros que me guardan el estado de un proceso, hay registros que me dicen, por ejemplo, en qué parte del código va la ejecución de mi proceso, y también podemos tener un stack pointer o un apuntador a la pila. Aquí en este apuntador a la pila me indica en qué parte de la ejecución de un proceso nos encontramos. Nuestro proceso también tiene un estado relacionado a las direcciones de memoria a las cuales tiene acceso mi proceso. Podemos entender que está el heap. El heap es donde se definen las variables que son estáticas. En el stack tenemos las variables que son temporales o las que se definen cuando se invoca un procedimiento. Y tenemos otro espacio de direcciones que es el código, que es donde residen las instrucciones que va a ejecutar mi proceso. Otro aspecto que está relacionado con el estado de un proceso son los archivos que están abiertos por el proceso. Cuando usted tiene un navegador, por ejemplo, puede ser que esté descargando un archivo, él tiene asociado ese archivo y lo está almacenando en algún lugar de su disco duro, por ejemplo.